Y hoy estamos en San Bartolomé de la Torre para conocer. Es importante visibilizar esta condición, puesto que en centros educativos, si no se detecta, lo más probable es que no puedan seguir con este sistema educativo, cuando en realidad se puede trabajar. Muy intuitivo, muy mágico, muy diferente. Es como venir de otro planeta y entonces todo funciona desde ese hemisferio derecho, desde ese lugar, y la sociedad en la que vivo funciona desde la lógica, la razón, el análisis. Muy buenas, soy internacionalmente conocido en mi pueblo como Luipi y hoy estamos en San Bartolomé de la Torre para conocer a Reyes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Es muy emocionante, estoy muy agradecida. Gracias a ti. ¿Quién es Reyes? Defínete. Pues Reyes Andrea Vázquez es una mujer de 46 años, sevillana, mamá de 3 niños, abuela de un pequeñín y escritora y canalizadora, y hago talleres para niños, que es mi gran proyecto, jugar con los peques, aprender con los peques. Genial, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así, para que lo entendamos, ¿qué es la lateralidad cruzada? La lateralidad cruzada es un trastorno neurofisiológico bastante desconocido y bastante frecuente. Nosotros tenemos la lateralidad homogénea, que sería la persona que funciona con todo el lado derecho o con todo el lado izquierdo. Esto hay que especificarlo un poquito más, porque el lado derecho e izquierdo normalmente pensamos en que soy diestra de mano y de pie para jugar el fútbol y para escribir. Sin embargo, dejamos fuera el oído y la vista. Y entonces, cuando encontramos una persona con lateralidad cruzada, significa que está utilizando, que tiene ciertas partes, ciertos usos que son del lado derecho y otros del lado izquierdo. ¿Principalmente en qué afecta? Bien, hay algo que explicar un poquito más allá de estos dos lados, y es que nosotros tenemos en los dos hemisferios, aunque funcionan los dos a la par, siempre hay uno dominante. Entonces, tenemos el hemisferio izquierdo, que es el de la razón, el de la lógica, el del análisis, la ciencia, y luego tenemos el hemisferio derecho, que sería el de intuición, el arte, la espontaneidad, la creatividad, lo global. Entonces, si yo soy diestra de todo mi funcionamiento de mi cuerpo, sea ojo, escritura, oído y movimiento del cuerpo, tiendo a tener más uso de lo que sería la lógica, la razón, el análisis, aunque eso no quita que puntualmente la intuición se asoma, puntualmente la creatividad, pero siempre tiende hacia un lado. Cuando es el lado zurdo, el lado izquierdo, pues tiende al otro. Cuando están los dos, cuando yo tengo, como en mi caso, soy zurda de vista y de movimiento de cuerpo, ¿qué ocurre? Que afecta porque yo estoy leyendo, por ejemplo, en el colegio, estoy enfocando con el lado izquierdo, que es mi lado intuitivo, global, abstracto, fantasioso, el imaginativo, y sin embargo le estoy pidiendo a mi lado de escribir, que es diestro, que es el de la lógica y el de la razón, que se ponga a funcionar. Y entonces ahí hay cierto conflicto y hay un poquito de lío. La manera principal en que afecta es en la lectura, por ejemplo, el aprender a leer, pues suele traer dislexia. Yo tengo dislexia, yo cambio los números, las sílabas y las letras de sitio, con lo cual si tengo que dedicarle un poquito más de tiempo a la lectura para asegurarme, y a los números, que no los he cambiado de lugar, porque lo hago constantemente, a todas horas. De hecho, una cosa muy curiosa que me ocurría cuando no sabía que tenía lateralidad cruzada es que al leer los carteles de publicitarios, pues mi cerebro en 2 segundos tenía tiempo de, con las mismas letras, componer una frase totalmente disparatada, absurda, muchas veces casi cómica, a través de esa alteración, ¿no? Y yo decía, no, puede ser que se ponga el anuncio, volví a mirarlo, vuelves a mirarlo, entonces en la lectura tienes que dedicarle más tiempo, ¿no? Ese sería como
como uno de los puntos principales. La concentración es pues importantísima, pero imagínate que tienes un superordenador Mac y que tiene una tarjeta RAM obsoleta, no, pero con muy poquita capacidad. Entonces tienes varios programas abiertos y hay una memoria inmediata que tienes que utilizar y no tienes acceso a ella. Puedes incluso tener una memoria prodigiosa y maravillosa, pero no tienes acceso inmediato. Entonces yo estoy hablando contigo y voy con cierta lentitud. En mi caso, como yo supe que tenía lateralidad cruzada a los 36, pues me he pasado toda la vida pensando que tenía cierta lentitud, que mi coeficiente era más bajo de la media. Siempre he tenido profesores de apoyo y la idea era esa: tengo cierta lentitud, cierto retraso y por eso tengo que dedicarle más tiempo. La dislexia es algo que tiene Luis Rojas Marcos, un psiquiatra y médico extraordinario del que he leído pues todo lo que ha escrito, y él pues al principio tenía eso, mucho problema escolar y lo expulsaban de todos lados por este tema, ¿no? Por la falta de concentración, te aburres, te vas a tu mundo mágico y entonces te acaban expulsando, ¿no? Y por distraído me mandaba al rincón y al mirar por la ventana despertaba mi imaginación. Otra de las cosas que ocurre es el aprender a hablar. Yo empecé a hablar a los 4 años. Y bueno, a los 4 años, nací en el 74, pues en el 78 mi madre me vio muy paradita y entonces estábamos en San Lucas la Mayor y al médico del pueblo lo llamó y le dijo, bueno, como la que tengo, nosotros somos 8 hermanos, la que tengo por arriba y por abajo, yo soy la sexta, pues son muy revoltosillas, eran muy revoltosillas, pues entonces el médico se acercó y yo me retiré, me escondí detrás de mi madre y el médico dijo, está perfectamente, evaluó, vio desconfianza en mí, entonces vio que había una respuesta natural y correcta, por lo tanto estaba todo bien. Y ahí acabó bueno, fue como, estuvo muy bien la evaluación, pero fue para eso, para saber si había algo, porque fue el primero que pensaron que había cierto retraso. Entonces, esa es una cosa muy común, el empezar a hablar más tarde, ¿no? Otra de las cosas que se suele ver es, por ejemplo, en las matemáticas. Yo en matemáticas me encantaba el cálculo, me encantaba física y química, pero cuando llegaba a problemas de lógica de primaria, es como, y yo siempre decía de broma, cuando yo nací se le olvidaron ponerme la lógica. No tengo lógica para bien y para mal, no tengo lógica para sentarme y deducir un problema sencillísimo de matemáticas. Entonces esa parcela de las matemáticas era un agujero, porque es que en mi mundo eso no... Sin embargo, al no tener lógica aplicado de otra manera en tu vida, te permite hacer cosas maravillosas e increíbles. O sea, siempre es como que hay que mirar a la doble cara de lo que llamamos el trastorno en sí, lo que te trae, ¿no? O sea, puede ser al principio problemático y luego puede ser tus grandes virtudes, ¿no? Todo depende de cómo se mire. Pienso que todavía es bueno visibilizar, puesto que en centros educativos puede haber algún alumno o alumna que lo tenga y no se detecte. El hecho de que no se detecte se puede catalogar en un futuro en un fracaso escolar. Sí. Uno no, muchísimo. Y hoy en día no está tan... O sea, está la intuición de un maestro, como le pasó a Luis Rojas Marcos, que ya tiene 70 y pico años, y como sigue pasando hoy en día, pero, por ejemplo, mi hijo tiene 26 y él tiene lateralidad cruzada y, sin embargo, tampoco se dieron cuenta. Sí se empiezan a hacer pruebas de el coeficiente un poco para ir, que eso está genial porque es un primer paso, porque los niños que tienen un coeficiente más alto de la media, altas capacidades, pues sufren bastante. Entonces se empieza como a hacer, ¿no? A hacer búsquedas y a hacer cosas evidentes, pero yo creo que queda todavía mucho camino por andar. Supongo que hay pautas, hay algunos ejercicios que se pueden realizar para mejorar en algún aspecto. Si hay ejercicio. Si los profesionales hoy en día, los terapeutas y los psicólogos ofrecen ejercicios a las personas para prácticos sencillos del día a día. Yo los he ido inventando porque no sabía lo que me pasaba y simplemente he buscado herramientas para, en vez de sobrevivir, vivir. Y entonces en ese caso, pues, por ejemplo, los azulejos blancos de mi cocina son mi tablón de ordenar listas y listas de cosas que hacer.
En los exámenes, por ejemplo, si yo me presento al C1, yo sé que aunque pueda traducir 6 textos de manera automatizada y hacerlo correctamente, si son muy similares entre ellos y quieren ver si soy capaz de discernir o no, ahí ya es algo abstracto que tengo que volver a poner en un papel en castellano para poder distinguirlo. Entonces esos detalles tienes que saberlos en ciertas situaciones, tienes que prepararte y hay herramientas, los profesionales. Y yo creo que uno mismo siempre descubre las maneras los trucos, ¿no?, de funcionar, sí. Y bueno, ¿cómo descubriste que la tenías? Pues hace 10 años, en encuentros que tenía con una amiga que es psicóloga y es pedagoga, psicóloga infantil y pedagoga, yo le comentaba con cierta broma los absurdos de mi caos existencial, de mi desorden, de las cosas, las peculiaridades que yo iba recordando a lo largo de la vida, que no le ponía nombre y de hecho no pensaba que tuviera ningún nombre. Y ella pues se dio cuenta y me dijo, te voy a hacer una evaluación. Y me dijo, claro, tú eres zurda de ojo y eres zurda de movimiento físico. Y yo entiendo que de ojo, por ejemplo, no lo habría adivinado nunca. Sin embargo, del movimiento físico, fíjate qué curioso. Cuando estaba en primero o en segundo de BUP, en una clase de gimnasia, a mí la gimnasia me encantaba porque de chica era el mono subida, no colgada en los árboles boca abajo, con lo cual gimnasia era la clase de juego, de jugar. Y estábamos en unas pruebas de altura y había que ir corriendo, hacer esa media circunferencia y hacer el salto de altura. Y yo llegaba al punto y había un freno, como si con los pies me hicieran ¡fu! Y no podía. Y para mí era como, esto no puede ser. Yo en gimnasia, aparte que me lo paso bomba, saco sobresaliente y no podía dar ese salto. Entonces la profesora tuvo la vista de decirme, vale, en vez de dar la vuelta desde aquí en esta dirección, la vas a dar en la dirección contraria. Porque ya me dijo, ya no sabía cómo hacerme reaccionar, creía que era un miedo a saltar y me dijo, te voy a suspender, y yo, suspender no puede ser. Y entonces ella cayó, o sea que tuvo ese pensamiento de puede que sea zurda, lo tuvo que haber visto antes, lo tuvo que conocer, te estoy hablando del año 90, y di la vuelta, la primera salté y bueno, hasta que ya saqué mi sobresaliente ya toda contenta. Era una señal, pero ahí quedó, se quedó ahí en el olvido, así que bueno. Me veo a las personas que nos están viendo, que están así en su casa, de cuál es su ojo. Es curioso, mira, hay un montón de situaciones que son tan absurdas que tú o te desesperas o te ríes. Normalmente te desesperas y te angustia, pero ya llega un momento en que ya te empiezas a reír, porque dices, si tú me ves a mí pasando una ITV, dice, esta mujer tiene cara de que le va a dar un infarto, porque mi situación en la ITV es, llega y los chicos me dicen, pisa el embrague, y yo, mi diálogo es, el embrague, ¿qué es el embrague? ¿Dónde está ese pedal? ¿Y esto qué es? Y yo, porque estoy aquí, esto no lo soporto y me quiero ir de aquí. Es como, me está dando una información de una orden, de algo súper básico y no puedo. Y como eso es rellenar formularios, por ejemplo, yo voy a rellenar formularios, recuerdo una vez la policía de Huelva para renovar, no sé si fue pedir pasaporte o renovar carnet, y lo tengo que rellenar los cuadraditos letra a letra y no trotar como un caballo, letras para arriba, para abajo, números. La primera, el chico encantador en la puerta, rellené, me equivoqué. La segunda, la tercera, la cuarta ya estaba mosca, era como, ¿te estás pitorreando de mí? Y yo era, no, es que las letras no van a donde tienen que ir, pero es así. Me imagino que tendrás un montón de anécdotas curiosas. ¿Tienes alguna más que quieras contar? Bueno, una cosa que puede, no sé, cualquier día que venga a mi casa y me vea tendiendo la ropa, dirá, ¿esta mujer qué le pasa? Mi forma de tender la ropa es, yo pongo un calcetín aquí y luego me voy al rincón a poner otro y luego tiendo otro para acá y luego otro para acá, y si me pides que empiece de una esquina a otra y lo haga de forma ordenada, en mi mundo que es diferente, me estás pidiendo que, no sé, algo así como si me dijeras una noche estrellada de verano, ordena las estrellas. Me estás pidiendo algo estresante, imposible y difícil. Es como, no, voy a tardar un poquito más, pero así es como yo me siento, y eso es todo. Eso no es una anécdota, es una vida en la que todo funciona de una manera
pues diferente, totalmente diferente a lo conocido. Pues para mí era completamente desconocido y me parece súper interesante. Sí. Vale, perfecto. Y a día de hoy, ¿cómo es tu vida? Pues es una vida muy peculiar, no apta para cardíacos. Para explicarla, para comprenderlo mejor, mira, te contaré una pequeña anécdota de hace algunos años. En el 99 yo estuve en Düsseldorf estudiando alemán y recuerdo perfectamente una tarde que iba en el tranvía con un amigo, Nico, un amigo que estudiaba alemán conmigo, Nicolás Herrera, de Colombia, y él es un año más chico que yo tenía 24 y él tenía 23, y yo le miraba y decía: Nico, a mí me han sacado del siglo XIX y me han metido aquí en este año 1999, digo, y esto va todo muy rápido para mí. Y él me miraba y me decía: ay, tú siempre filosofeando, tú no sé qué. Pero es así, es la sensación de que me han sacado de una forma de vida que tiene un ritmo muy pausado, muy abstracto, muy intuitivo, muy mágico, muy diferente. Es como venir de otro planeta. Y entonces, claro, en mi mundo todo funciona desde ese hemisferio derecho, desde ese lugar, y la sociedad en la que vivo funciona desde la lógica, la razón, el análisis. Entonces, lo importante para mí, cuando eres consciente de que tienes lateralidad cruzada, y para todas las personas, es vivir y no sobrevivir, encontrar ese camino en el que llegues a hacer las paces con ese mundo que te ha tocado, tan peculiar, tan diferente, que también te aporta y que también es necesario, y llegar a hacer las paces. Y a mí me pasó cuando vi el documental de física cuántica, What the Beep Do We Know, y tú qué sabes, ahí fue muy divertido, porque fue como descubrir que hay una física que a un nivel subatómico, con máquinas muy espectaculares, y a un nivel muy pequeñito, el mundo se parece mucho a mi mundo, en el que no existe la materia, todo es energía, todo vuela, viene y va, todo es intuición, todo es diferente. Y entonces es como, ¡wow!, he encontrado una física que se adapta perfectamente a cómo yo vivo y cómo yo entiendo el mundo. Entonces ahí haces un poquito las paces con todo este misterio que te produce tanto estrés durante muchos años. He visto que eres una persona que hace muchísimas cosas. ¿A qué te dedicas? ¿Qué sueles hacer? Bien, pues tengo un proyecto muy bonito, porque yo sigo hace 20 años la educación finlandesa, en la que el 50% de las clases son teóricas, 50% son prácticas, y bueno, esa educación, por ejemplo, en el caso de una dislexia o una lateralidad cruzada, sería maravillosa, se adapta bastante bien. Pues yo la sigo con mucha admiración hace 20 años, pensando en ofrecérsela a mis hijos mayores, luego al peque, y a día de hoy, pues hace un par de años que lo estoy haciendo realidad poquito a poco, no a nivel de colegio, que era mi sueño, sino para las tardes de los peques, y ahora en el taller de verano empiezo una escuela de juego. Y es una escuela de juego en la que toda esa teoría, esa lógica y ese razonamiento se puede convertir a través del juego en algo que te entra, ¿no? Y es a través de la meditación guiada, talleres que hago de lunes, empezaré ahora en julio y agosto, de lunes a jueves, por las mañanas, las 4 horas de la mañana. Pues empezará con unas meditaciones guiadas, con cuencos de cuarzo, sonidos binaurales, que son fantásticos para despertar, pero en una armonía equilibrada. Luego inglés jugando, o sea, se va a ser hablar y jugar. Nada de escrito, nada de pizarra, nada de cuaderno. Y luego la cerámica, arte terapia, que es mi pasión, una de mis grandes pasiones, con la que he estado trabajando este año, y ha ido superlativo, ha sido muy bonito. Nos ha faltado horas y horas que pasar juntos, así que seguiré así. Luego otra cosa que me gustaría añadir más adelante es la repostería en un pueblo como San Bartolomé de la Torre, repostería y pan. Así que te he traído un pan que he hecho esta mañana. ¿Ah, sí? No lo sabía. Pan casero, sí. No lo sabía, muchas gracias. Me gustaría que los niños, pues eso, hacer repostería, pan, bueno, yo qué sé. A través de los niños me parece que jugar y aprender es muy bonito, y eso es a eso me dedico. Genial. Háblame de tus libros, también has escrito libros, ¿verdad?
Sí, he escrito 2 libros, uno está editado, que se llama Tiempo Infinito. Bueno, es tiempo y luego finito, porque a veces, no sé, cuando tenemos 20 y pico parece que vamos a vivir eternamente, y luego cuando tienes 30 y pico, 40 y pico ya dices, bueno, esto no es eterno, vamos a dar un uso perfecto al tiempo. Según lo que te va llegando cada día, hay días que te llegan cosas de un tipo, cosas de otro, y según cómo las van llegando, irlas disfrutando. Entonces es un viaje, el libro es un viaje. Está, por cierto, aquí en la biblioteca de San Bartolomé para quien quiera cogerlo para leerlo, y lo tengo también por Amazon. Y es muy bonito, yo cada vez que lo leo pues es como ¡ay, es verdad, es verdad! Os voy a poner en la descripción del vídeo el enlace directo para comprar su libro. Para finalizar, manda un mensaje a las personas que nos están viendo. Pues yo lo que puedo decir desde mi experiencia es que en mi vida personal, tanto la lateralidad cruzada como las migrañas, que me han acompañado toda la vida, me han llevado a un camino que se acerca tanto a la mejor versión de mi persona. Por tanto, llega un momento cuando hay años de desesperación, de agotamiento, de tener la sensación de que la gente no se puede poner a todas horas en tu piel. Sin embargo, cuando van pasando los años y tú ya te remangas y dices, venga, vamos que nos vamos, empiezo a ver cómo le doy la vuelta acá a la moneda, cómo funciona, todo lo positivo y lo increíble que te aporta ese mundo de la lateralidad cruzada, de la creatividad, del arte y de la espontaneidad que tienen y que tenemos tan desarrolladas las personas con lateralidad cruzada. Empiezas a darte cuenta que es un regalo de la vida y que te ha exigido de alguna manera, pues eso, ser tu mejor versión. Entonces los retos, al final, por lógica y por sentido común, te das cuenta de que los retos, bien utilizados, sacan lo mejor de ti. Entonces es como, claro que sí, gracias, tengo que dar las gracias. Nos vemos el siguiente domingo a las 2 con un nuevo capítulo de La Realidad de Vivir. Si te has perdido los anteriores, los puedes ver a continuación. Seguimos en la lucha con limitaciones, pero sin límites.